Imaginemos esta escena, porque, a ver, es una situación súper universal. Estamos en una cena. La comida es fantástica, el ambiente es súper relajado y de repente alguien pone un tema polémico sobre la mesa. Uf, la típica bomba de relojería, ¿no? Exacto, exacto. Puede ser política, la última controversia que ha salido en las noticias, o incluso, no sé, un debate sobre historia. Y en cuestión de segundos, el ambiente cambia por completo. El ritmo cardíaco se acelera, la respiración se vuelve superficial, parece que la digestión se paraliza y la mesa familiar se convierte literalmente en una trinchera. Totalmente. Y la gran pregunta aquí es, bueno, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia paz mental y una buena comida por esa necesidad absoluta, casi biológica diría yo, de tener razón frente a los demás? Es que, claro, solemos asumir que esa reacción es, digamos, el estado por defecto de la humanidad. Creemos que debatir acaloradamente, confrontar ideas hasta agotarnos y, sobre todo, buscar esa victoria intelectual sobre el otro es simplemente, bueno, la naturaleza humana. Claro, como si estuviéramos programados para ello. Eso es, nos han enseñado desde siempre que el progreso nace inevitablemente del choque, del conflicto constante. Pero, y aquí está el giro que nos trae hoy a esta nueva inmersión profunda, la pila de textos históricos y de análisis sociológicos que vamos a ver hoy plantea una idea que es la verdad absolutamente radical. Sí, le da la vuelta a todo. Las fuentes sugieren que esa necesidad compulsiva de discutir no tiene nada de instintiva. De hecho, a ver, la describen textualmente como una enfermedad del alma. Una enfermedad que fue diseñada e inoculada de forma artificial hace miles de años. Suena a ciencia ficción, pero los textos son clarísimos. Y para quienes nos escuchan y alguna vez han sentido ese agotamiento mental, ese cansancio abrumador al hacer scroll en las redes sociales, o han visto cómo se ha arruinado una velada solo por querer aplastar el argumento de otra persona, entender esto puede cambiarlo todo. Sin duda, da muchísima perspectiva. Así que vamos a recorrer un camino fascinante hoy. Desde la antigua Grecia, pasando por los perdedores olvidados de la historia de la filosofía y las fábricas de la revolución industrial, hasta llegar a esa pantallita que llevamos todos en el bolsillo. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Dónde y cómo se diseña exactamente esta infección, por llamarla de alguna manera? Pues, a ver, para encontrar la zona cero de esta patología, tenemos que viajar al corazón mismo de lo que consideramos la cuna de nuestra civilización intelectual. Estamos hablando de la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, allá en la antigua Grecia. Palabras mayores. Claro. La narrativa oficial, la que encontramos en cualquier libro de texto, celebra a estos filósofos como los padres indiscutibles del pensamiento racional, de la civilidad. Pero al analizar los documentos originales, bajo esta nueva luz que aportan las fuentes, lo que revelan es una arquitectura profundamente beligerante en su legado. O sea, espera, nos han vendido siempre la imagen de ese famoso diálogo socrático, ¿no? Que Platón transcribía como si fuera, no sé, una lluvia de ideas colaborativa pacífica, un grupo de sabios debatiendo bajo un olivo, buscando la verdad en armonía. Ya, esa es la postal bonita. Pero la realidad de esos textos es, la verdad, bastante más hostil. A ver, Platón no estructuraba sus diálogos para buscar un consenso pacífico para nada. Los diseñaba de manera muy calculada para asegurar la victoria de su idea, así, idea con mayúscula. Ah, o sea que estaba todo amañado desde el principio. Exacto. Si uno lee con atención la dinámica entre Sócrates y sus interlocutores, enseguida se da cuenta de que la otra persona nunca es un compañero de viaje intelectual, es un oponente. Un saco de boxeo casi. Totalmente. El método consiste en arrinconarlo. Le hace preguntas capciosas, lo despoja de todas sus certezas previas y básicamente lo humiza dialécticamente hasta que no le queda más remedio que admitir que el argumento platónico es superior. Y luego, luego llega Aristóteles, coge esta misma dinámica y la convierte en un sistema rígido. Lo transforma en una ciencia de la confrontación. Si lo pensamos bien, se parece más al interrogatorio cruzado de un juicio moderno que a una charla filosófica tranquila, ¿verdad? Qué buena analogía. Sí, es exactamente eso. Claro, en un tribunal, el objetivo del abogado no es coger de la mano al testigo y descubrir juntos la verdad. El objetivo es pillarlo, atraparlo en una paradoja lógica, acorralarlo hasta que se quiebre en el estrado y el jurado aplauda. O sea, no hay colaboración en absoluto, hay aniquilación.
Esa dinámica judicial que comentas ilustra a la perfección lo que los griegos llamaban el agón. El agón, Sí, la palabra significa literalmente lucha, competición o combate. De ahí vienen términos nuestros como agonía o antagonista. claro, tiene todo el sentido. Pues Platón y Aristóteles cimentaron la creencia de que la verdad pura solo puede emerger de ese choque violento de dos ideas contrarias. Digamos que instalaron en el sistema operativo de la civilización occidental la idea de que ser un ciudadano culto, un ciudadano comprometido, significa estar siempre en pie de guerra ideológica. Es fascinante porque eso significa que nuestra propia concepción de la inteligencia, hoy en día, está construida sobre una base militar. Eso es, sí. Asumimos que alguien es brillante cuando sus argumentos actúan como proyectiles que destrozan las defensas del rival. O sea, el intelecto lo medimos por la capacidad de causar daño simbólico al otro. Y el gran problema de concebir el pensamiento crítico como si fuera un campo de batalla es que, claro, en ese espacio el otro pierde su humanidad. Ya no es una persona con la que compartes espacio o que tiene sus propios miedos y vivencias. Se convierte simplemente en un obstáculo a derribar. Ya se deshumaniza por completo. Claro, por eso las fuentes lo llaman una patología. Porque en este contexto del agón, la empatía es una debilidad táctica. Si empatizas, pierdes. El objetivo final es siempre la conquista. Pero, a ver, un momento. En toda guerra siempre hay vencedores y vencidos. Si Platón y Aristóteles ganaron esta especie de guerra cultural e impusieron su modelo de combate intelectual para siempre, alguien tuvo que presentar resistencia y, lógicamente, perder. Efectivamente, hubo bajas, por así decirlo. Porque, según los textos que estamos analizando, hubo una facción que proponía algo completamente distinto, ¿no? Una alternativa que, bueno, la historia intentó borrar del mapa. Sí, fueron los grandes disidentes de este modelo. Estamos hablando de Aristipo de Cilene y más tarde de su hija Areta. Ellos fundaron y lideraron la escuela del hedonismo cirenaico. Y su filosofía, bueno, partía de una premisa que escandalizaba a la academia. Me imagino. ¿Qué decían exactamente? Argumentaban que esa gran verdad universal e inmutable por la que Platón quería que todos discutiéramos y estuviéramos dispuestos a morir, era en el fondo solo una excusa para perpetuar el conflicto y el control. Vale, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, porque cuando escuchamos la palabra hedonismo y especialmente asociado a la antigua Grecia, la mente se nos va directamente a, no sé, a banquetes excesivos, a un individualismo súper egoísta y a evadir cualquier tipo de responsabilidad. Claro, orgías y uvas, ¿no? Es el cliché. Eso es. Y a ver, si todo el mundo en una ciudad-estado se dedica simplemente a buscar su propio placer, pues ¿cómo se mantienen las infraestructuras? ¿Cómo se defienden de las invasiones persas o de los espartanos? O sea, ¿no tenían razón Platón y Aristóteles al pensar que hace falta una estructura social disciplinada basada en el deber para que una civilización no colapse? Esa es, punto por punto, la crítica clásica que usaron sus detractores para desacreditarlos históricamente. Pero hay que entender muy bien cómo definían el placer Aristipo y Aretania. Lo fascinante aquí es que su hedonismo no era una incitación al desenfreno caótico, para nada. Era un acto de profunda disidencia política. Ah, interesante. ¿Disidencia en qué sentido? Pues para los cirenaicos el mayor placer era, textualmente, la ausencia de turbación. Ellos defendían que el verdadero fin de la vida debía ser el bienestar tangible en el presente y sobre todo la concordia con los demás, o sea, llevarse bien. No veían ningún sentido en sacrificar la tranquilidad emocional del individuo por abstracciones filosóficas o por dogmas de Estado. Entiendo, entiendo. O sea, no se trata de huir de la sociedad para montar fiestas continuas, sino más bien de negarse a ser peones en las guerras ideológicas de los poderosos. Estaban usando el disfrute tranquilo de la vida cotidiana como un escudo, ¿no? Contra el control del Estado. Exacto. Y el motivo político por el que sus ideas resultaban tan peligrosas para el establishment es evidente. Pensemos un momento en cómo funciona el poder. Para movilizar un ejército o para convencer a la población de que trabaje hasta la extenuación por la gloria de un imperio, necesitas que la gente esté crónicamente insatisfecha. Claro, necesitas generarles una carencia. Eso es. Necesitas inculcarles que deben luchar por una idea superior, convencerles de que el presente nunca es suficiente. Pero una sociedad que se enfoca en cultivar su paz interna
que valora tomarse un vino y tener buenas relaciones por encima de tener razón, y que evita el conflicto activamente. Es una sociedad imposible de manipular. Claro, es que no puedes enviar a la guerra a personas que están plenamente satisfechas compartiendo una conversación tranquila con sus vecinos. Es imposible. Imposible. Por eso hubo que silenciarlos. Ya veo. Y los rumores históricos que mencionan las fuentes, que esto me pareció increíble, sugieren que los propios seguidores de la ortodoxia filosófica platónica contribuyeron a la destrucción y al olvido de los textos cirenaicos. Fue una erradicación sistemática. Fue una especie de genocidio intelectual preventivo, para asegurarse de que el modelo de Lagón, el de la competencia perpetua, fuera el único camino que pudiéramos siquiera imaginar. Y madre mía, si damos un salto vertiginoso en el tiempo hasta hoy, vemos cómo ese modelo no solo triunfó, sino que domina la herramienta más poderosa de nuestra era. Las redes sociales, por supuesto. Sí. Hablamos de cómo esta narrativa conecta directamente aquel ágora de la antigua Grecia con el scroll infinito de las pantallas que dominan nuestra atención cada día. Es que la enfermedad del alma que diagnosticaron en la antigüedad ha mutado y ha encontrado en el entorno digital su hábitat, bueno, su hábitat perfecto. Las redes sociales son la cristalización más pura y también la más destructiva de esa dialéctica de Platón. Es Platón con esteroides. Tal cual. Esas plataformas no están diseñadas en absoluto para fomentar el entendimiento mutuo o la empatía. Están programadas a nivel algorítmico para recompensar el agonismo puro. ¿Por qué? Porque el conflicto, la pelea, genera muchísima más retención de atención que el consenso. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque las fuentes detallan el mecanismo psicológico que hay detrás de todo esto. O sea, cuando publicas algo en Internet buscando destruir el argumento de otro, o cuando logras dejar en ridículo a alguien que piensa distinto con un zasca, tu cerebro recibe un pico de dopamina brutal. Te premia químicamente por pelear. Exacto. Nos han convertido en adictos a esa sensación momentánea de superioridad moral. Y los textos desglosan cómo esto infecta tres áreas vitales de nuestra sociedad. Empezando, como no, por la política, donde el concepto de buscar un bien común, sinceramente, ha desaparecido por completo. Sí. En la esfera política moderna, el objetivo principal ya no es gobernar de manera eficiente o mejorar las condiciones de vida de la gente. Da igual la ideología, la única prioridad en todos los bandos es destruir la narrativa del adversario. Ganar el relato, como dicen siempre. Eso es. Las políticas ya no se evalúan por su utilidad real, sino por el daño que pueden infligir a la imagen del otro bando. Es el concepto del agón llevado a una escala nacional, donde el ciudadano de a pie se queda como un mero espectador de este combate perpetuo. Un combate que no aporta soluciones. Y luego, el segundo ámbito que tocan las fuentes es el deporte, que en teoría debería ser el último refugio del juego puro, ¿no? Del disfrutar por disfrutar. Sí, debería ser el terreno de lo lúdico. Un tribalismo furibundo. O sea, la satisfacción genuina de muchos aficionados hoy en día ya no viene de ver ganar a su equipo. Viene del sufrimiento y la humillación que experimenta el rival. Odiar al otro es más importante que amar a los tuyos. Y el tercer punto es quizá el más devastador de todos porque afecta a nuestra esfera más íntima. Nuestra vida cotidiana literalmente se ha militarizado. Qué fuerte suena eso, militarizar el día a día. Pero es así. Volviendo al ejemplo de la cena con el que abríamos, esa trampa algorítmica y cultural nos ha entrenado día a día para preferir la sensación efímera de ganar un debate, aunque sea sobre una tontería, antes que el placer profundo y real de disfrutar de la compañía humana. Totalmente cierto. Entramos en interacciones diarias, tanto físicas como por WhatsApp o redes, asumiendo ya una postura defensiva, ¿verdad? Estamos como escaneando, esperando el más mínimo error del otro para lanzarle nuestro contraargumento. Con el cuchillo entre los dientes, sí. Llegados a este punto, con este diagnóstico de una modernidad intoxicada por la confrontación, pues surge la gran duda. O sea, ¿existe alguna salida que no sea una simple utopía teórica? Porque ya sabemos que a los cirenaicos los aplastaron. Entonces, alguien en algún momento de la historia ha logrado sobrevivir y prosperar desafiando abiertamente este modelo de competencia extrema. Pues sorprendentemente sí. Y las fuentes nos ofrecen una transición súper reveladora hacia un momento clave. La revolución industrial. Ahí es donde vamos a buscar la respuesta. Madre mía, la revolución industrial. O sea, la época menos amigable del mundo. Exacto. Nos adentramos en pleno siglo XIX y el escenario es, como dices, desolador. Fábricas llenas de humo, jornadas laborales de 14 horas, trabajo infantil,
unas condiciones de insalubridad extremas. Vamos, este periodo es el paradigma absoluto de la competencia brutal. El capitalismo en su fase más salvaje. Sí, la creencia generalizada era que el progreso económico solo podía surgir de exprimir al máximo cada recurso disponible, y eso incluía, por supuesto, al ser humano. Bueno, pues en medio de este paisaje dantesco aparece una figura clave: Robert Owen. Y aquí es donde la historia parece contradecir toda lógica empresarial de la época. Porque Owen era un industrial, era un propietario de grandes fábricas de algodón en Escocia. Si en medio de esa vorágine competitiva él decide, de repente, abolir la competencia y tratar bien a sus trabajadores, a ver, lo esperable sería que sus competidores lo aplastaran en cuestión de meses. Claro, lo lógico era que quebrara. Los inversores debieron pensar que había perdido la cabeza. ¿Cómo es posible que su famoso proyecto, el de la fábrica de New Lanark, no terminara en la bancarrota más absoluta? Pues porque la genialidad de Owen fue demostrar que la brutalidad del sistema era paradójicamente tremendamente ineficiente. Ah, o sea, no fue solo por buenismo. No, no. Él diagnosticó esa rivalidad empresarial desbocada no como el motor de la economía, sino como una enorme fuente de desperdicio. Analizó el funcionamiento de las fábricas tradicionales y vio clarísimo que el agotamiento crónico de los trabajadores generaba accidentes constantes, daños carísimos en las máquinas, sabotajes internos y una calidad de producto que era súper inconsistente. Claro, la gente agotada y enfadada trabaja mal. Es pura lógica, pero nadie lo veía. El mecanismo del éxito de Owen no era solo la bondad moral. Era, fíjate, la eficiencia de la dignidad. Esa es la clave. El experimento de New Lanark aplicó la colaboración de forma sistemática. Owen legó y redujo drásticamente la jornada laboral. Prohibió el empleo de niños pequeños, algo inaudito en la época, y fundó la primera escuela infantil de Gran Bretaña. Un pionero absoluto. Además, creó economías de escala para proveer a todos sus trabajadores de comida y vivienda de calidad, a precio de coste. Y al dignificar la vida de sus empleados, ¿qué pasó? Pues que el absentismo se desplomó, la productividad por hora aumentó significativamente y la calidad de su hilo de algodón superó con creces a la de todos sus competidores. Les pasó por la derecha a todos. Sí, Owen demostró con matemáticas en la mano que la cooperación y el bienestar generan mayor riqueza real que la guerra comercial constante. Él no buscaba aniquilar a otros empresarios, construyó un ecosistema donde la prosperidad era de verdad compartida. Si trasladamos esto a nuestra realidad de hoy, es una bofetada tremenda a la actual cultura del hustle, ¿no? De esa hiperproductividad tóxica. Vivimos en una época que glorifica trabajar hasta el colapso, dormir 4 horas y considerar a cada compañero de oficina o empresa rival como un enemigo a batir. Sí, la cultura del esfuerzo llevada al límite enfermizo. Es como si hoy en día, imagínate, en medio de la hipercompetitividad de Silicon Valley, el CEO más rentable y revolucionario de todos fuera aquel que obliga a sus empleados a desconectar los servidores a las 5 de la tarde y les prohíbe, bajo sanción, revisar el correo el fin de semana. Owen heredó, de manera inconsciente supongo, el espíritu cirenaico. Totalmente, sin saberlo, era cirenaico. Demostró que el respeto por la tranquilidad y por la alegría humana es la base más sólida que hay para organizar una comunidad, incluso, y esto es lo fuerte, en el ámbito económico. Exactamente. Owen nos proporciona una especie de hoja de ruta a nivel estructural, a nivel macro, ¿no? Pero la inmersión de hoy nos lleva a un último escenario. Tenemos que abordar cómo curar esta enfermedad a nivel estrictamente individual, para cada uno de nosotros. Vale, pasamos de la fábrica a la persona. Sí, dejamos atrás el ruido constante de las máquinas y las chimeneas para adentrarnos en el silencio profundo de los bosques de Massachusetts. Y lo hacemos de la mano de Henry David Thoreau y su famosísimo retiro en una cabaña frente al lago Golden. O sea, pasamos de intentar organizar la economía a intentar organizar nuestra propia mente. Thoreau, claro, no intenta reformar la sociedad entera como Owen, ni montar una fábrica modelo. Su experimento es puramente interno. Se aísla en una cabaña. Pero la pregunta es, ¿de qué intentaba escapar realmente? Porque no estaba huyendo de una guerra física con cañones. No, huía de una guerra psicológica, que a veces es peor. La crítica existencial que plantea Thoreau es que la sociedad moderna nos recluta, sin darnos cuenta,
como soldados en una batalla invisible pero interminable, por el estatus social. Uf, la batalla por las apariencias. Eso es. Él observó a sus vecinos en el pueblo de Concord y concluyó que estaban todos atrapados en una dinámica donde el valor personal se medía constantemente frente al de los demás. Ya sabes, quién tiene la mejor casa, quién lleva la mejor ropa, quién tiene el mayor reconocimiento público. Es la lógica de la competencia feroz, pero trasladada directamente a la identidad. La famosa carrera de ratas. Trabajar más para comprar más cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te importa. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? O sea, si estamos inmersos en esa rueda de hámster, donde parece que nuestra validación depende de ganar constantemente en el juego social, ¿cómo plantea Thoreau desactivar esa necesidad? Pues ahí entra lo que las fuentes llaman un hedonismo contemplativo. Hedonismo contemplativo. Vale, ¿cómo funciona el mecanismo psicológico de esta propuesta? Pues mira, Thoreau propone intervenir directamente en la fuente del deseo, alterando hacia dónde dirigimos nuestra atención. El mecanismo funciona, digamos, en dos fases muy concretas. Primero, reducir deliberadamente las necesidades materiales. Simplificar la vida. Exacto. Al necesitar menos cosas para vivir, se elimina de golpe esa presión constante de tener que competir económicamente a diario para pagarlas. Y la segunda fase, que es quizá la más profunda y la más importante, es cambiar el enfoque mental de la adquisición a la percepción. Detengámonos un segundo en esto último, porque me parece clave. Cambiar adquisición por percepción. ¿Qué implica exactamente en el día a día? A ver, la mentalidad de adquisición nos obliga a juzgar todo lo que nos rodea por su utilidad para mejorar nuestro estatus. Si estás en ese modo, miras un bosque y lo que ves es madera para vender o tierras que puedes talar para construir una casa más grande. Y conseguir todo eso requiere esfuerzo, conflicto, competir con otros. Claro, ves recursos a explotar, no naturaleza. Eso es. La percepción, en cambio, implica algo tan revolucionario como disfrutar del bosque simplemente por su belleza intrínseca, en ese instante preciso. Y ya está. Al entrenar tu mente para obtener un placer profundo y sostenido de cosas que no se pueden poseer, cosas que no se pueden comprar, un amanecer, el sonido del silencio, una lectura tranquila, las vías neuronales que nos generan ansiedad por el estatus comienzan a debilitarse. ¡Qué maravilla! Se elimina de raíz la necesidad de buscar la aprobación ajena, porque tu fuente principal de satisfacción ya no depende en absoluto de ganar ninguna competencia contra nadie. Es literalmente una forma de hackear el sistema operativo de nuestra propia mente. Frente a esa herencia pesada de Platón que te empuja a bajar a la arena cada día para demostrar tu superioridad intelectual, y frente al diseño maquiavélico de las redes sociales que te exige pelear por un puñado de likes, Thoreau descubre la vulnerabilidad del sistema. Le encuentra la falla. Sí, descubre que la verdadera libertad no radica en ser el mejor jugando al juego, sino en negarte a jugar. Volviendo a la analogía de los debates online, que creo que todos lo hemos sufrido, no se trata de pasarte horas pensando el argumento perfecto para humillar al otro y dejarle mal. La verdadera victoria, la única real, es apagar la pantalla e irte a dar un paseo. Desconectar el servidor. Desconectar el servidor, exacto. Al negarte a combatir, al no entrar al trapo, el ciclo de Lagón se rompe instantáneamente. Se queda sin oxígeno. Si conectamos esto con el panorama general, trazando una línea a través de todo lo que hemos estado explorando en esta inmersión, la verdad es que las piezas encajan de una manera profundísima. Desde luego. Fíjate, Robert Owen demostró en pleno corazón del siglo XIX que la cooperación y no la explotación despiadada es el verdadero cimiento de una prosperidad que sea sostenible a nivel económico. Un pionero total. Por su parte, Thoreau ilustró cómo la simplicidad radical y ese rechazo frontal a la competencia por el estatus nos devuelven el sentido y la propiedad de nuestra propia vida a nivel individual. Y en la raíz de toda esta genealogía histórica, las voces silenciadas de Aristipo y Areta nos dejaron quizá la lección más subversiva de toda la historia de la filosofía. ¿La que intentaron borrar? Esa misma, el reconocimiento de que la tranquilidad, el disfrute del presente y la concordia humana no son distracciones en el duro camino hacia la verdad, son el propósito último de la existencia. Pues todo esto nos lleva a una conclusión muy clara, especialmente frente a la época de polarización extrema y de ruido crónico que habitamos hoy.
La solución a ese agotamiento mental que sentimos constantemente no pasa por armarnos con mejores datos. No, desde luego que no. No pasa por aprender tácticas retóricas más agresivas para dejar sin palabras al cuñado de turno en Navidad o al oponente de turno en Twitter. La cura para esta enfermedad artificial del alma es, simple y llanamente, tomar la decisión consciente de dejar de competir. Al quemar menos libros de forma metafórica y apagar más pantallas de forma literal, podemos empezar por fin a desmontar esa estructura mental militarizada. Y qué paz da pensarlo. Ya ves, cuando renuncias de una vez por todas a la necesidad de hacerle un game over intelectual a la persona que tienes enfrente, empiezas a verla de nuevo como lo que realmente es. Un compañero con el que compartir este viaje, que al final es muy breve. Y bueno, para poner el broche final a esta inmersión en nuestras fuentes de hoy, quiero dejar una pregunta flotando en el aire, un hilo del que ojalá merezca la pena tirar a nivel personal. Si logramos aceptar que esta urgencia tan visceral por tener siempre la razón y derrotar al otro es solo un software que nos han impuesto y no nuestra verdadera naturaleza, ¿cómo cambiaría nuestra visión de lo que llamamos progreso? Quizás el nivel de desarrollo de una civilización no debería medirse por cuántas batallas ideológicas, económicas o tecnológicas ha logrado ganar, sino por cuántos conflictos absurdos ha sido capaz de ignorar por completo para, en su lugar, poder sentarse tranquilamente a disfrutar de la vida. Es algo para reflexionar la próxima vez que, en mitad de una cena perfecta, alguien intente arrastrar la conversación hacia una trinchera, porque a veces el mayor acto de brillantez intelectual que podemos tener es simplemente limitarnos a saborear el postre.